Hola, continuamos con este mini curso de pruebas unitarias con PHP Unit. Vamos a empezar a hacer nuestras pruebas. En el video anterior ya instalamos PHP Unit en nuestro proyecto, vimos que nos generó nuestro composer.json y nuestra carpeta vendor donde están todas las dependencias de desarrollo, obviamente la principal que es PHP Unit, la carpeta del binario, que es la que me permite ejecutar en la terminal el comando necesario para poder ejecutar mis pruebas. Para iniciar, vamos a generar una carpeta que se va a llamar tests. Ahora, acá hago un paréntesis antes de continuar y cuando se habla de pruebas unitarias, también se habla mucho de una metodología que se llama TDD, que significa Test Developed Driven. Eso significa que el desarrollo está orientado a las pruebas. Es un cambio de chip para los que no vienen utilizando pruebas automatizadas, pero es básicamente que yo pienso primero la prueba y después si hago el desarrollo como tal del script que va a ejecutarse. Entonces evalúo qué pruebas debería superar mi código, genero las pruebas y ahí sí entro a trabajar en el código como tal. Para eso se usa bueno, en muchos lados se encuentra de diferentes maneras, pero una forma como lo hablan es en el modo eh, como del semáforo. Yo siempre arranco en rojo, o sea, la prueba obviamente no pasa porque ni siquiera tengo el código todavía hecho. Después hago que la prueba pase, entonces ya pasa a verde y después hago un refactor. Es básicamente, esa es la teoría como el rojo-verde refactor, en donde yo hago ese proceso de esa manera. No paso la prueba y después factorizo mi código pues para que quede mejor. En este video vamos a ver una prueba, pero sin ni siquiera todavía hacer un código que pruebe, sino solamente vamos a entender cómo funciona. Para eso, dentro de esta carpeta test, que es donde vamos a meter todas nuestras pruebas, vamos a generar un archivo. Vamos a nombrar nuestro archivo como myfirsttests.php. Ese archivo PHP, entonces vamos a generar PHP. Como estamos trabajando ya en versiones superiores de PHP, una recomendación es que usamos tipado estricto. Entonces para eso tenemos que hacer que PHP use tipado estricto, coloco en esta instrucción que es declare strict types y lo mandamos con valor de 1. Esto va a permitir que PHP trabaje con un tipado más fuerte, no con el tipado dinámico al que venimos acostumbrados. Para eso, si ustedes quieren investigar un poquito más y entender un poquito más acerca de este tema, pueden ir a la documentación de PHP y pueden ir a la parte, se llama tipificación estricta, lo pueden buscar de esa manera, y en la documentación aparece una explicación de cómo funciona. La explicación así breve, no es de lo que se trata el video, pero como para darles un panorama, es que cuando yo declaro el tipo estricto, yo puedo mandar el tipo de dato en mis funciones o en mis métodos dentro de mis clases y él va a validar de que efectivamente cuando yo llame la función esté mandando los datos correctos como tal. Por ejemplo, en este ejemplo que muestra la misma documentación, una función de tipo, una función llamada sum me recibe dos valores enteros. Cuando yo le mando el valor entero, él acá muestra de que lo ejecuta sin ningún problema. Pero en este caso puntual, cuando yo le mando un dato de punto flotante, él me genera un error fatal porque no coincide el tipo de dato entero contra el de un flotante. Cuando yo le declaro este strict types, eso pasa. Cuando yo manejo la tipificación débil, es decir, yo le puedo decir acá que es un entero, ambos valores, pero como no le estoy haciendo esta modificación en la directiva para el dato estricto, él en este caso lo ejecuta independientemente que sea un entero o que sea un flotante, porque él hace como una conversión. Ahora tengan presente de que a pesar de que yo le mando un flotante, el resultado sí lo devuelve en un entero, porque está convirtiendo ese flotante en el momento que la función recibe el parámetro. Esa es la explicación rápida y es una muy buena práctica que lo empecemos a utilizar. Ahora, declaramos una clase
Esta clase, pues por nomenclatura, debemos nombrarla igual que el archivo de la clase. Y esta clase la vamos a extender de una clase de PHP Unit que se llama TestCase. Esta clase TestCase yo la tengo que llamar, la voy a llamar con el namespace, que es PHP Unit, así con PHP escrito en mayúscula, /framework, /testcase. Ahí lo llamé, incluí esta clase dentro de mi clase, valga la redundancia, y la puedo llamar acá como extensión. Lo podría hacer así o incluso yo podría colocar toda esta instrucción acá y me podría ahorrar este use, lo podría borrar, ¿sí? Pero eso es tema de gustos, yo prefiero hacerlo de esta manera. Y de hecho en la documentación de PHP Unit lo hacen de esa manera. Vamos a generar un método para que se ejecute la prueba. Ese método debe ser público, entonces voy a declarar public function, y es muy importante que todos los métodos que van a ejecutar pruebas arranquen con la palabra test en minúscula. Entonces yo arranco test y a partir de ahí uso camel case, entonces voy a colocar let's test first. ¿Sí? Otra de las cosas que tiene PHP en las versiones nuevas es que yo después de un método o de una función le puedo decir dos puntos y puedo decir el tipo de dato que va a retornar ese método o esa función. En este caso, como no retorna nada, le voy a dar void. Abro y cierro mis llaves y aquí es donde debo colocar la prueba. Ahora, vamos a ejecutarlo así, a ver qué pasa. Si yo me voy a mi terminal para ejecutar las pruebas, debo hacerlo de la siguiente manera. Ubicado en la carpeta del proyecto, escribo /vendor bin php unit y vamos a colocar algunas banderas necesarias para poder ejecutar la prueba. El primero es el bootstrap. Entonces le vamos a decir bootstrap. Este bootstrap hace referencia al archivo de carga de la librería. En este caso, ese archivo está en vendor autoload.php. Seguido de un espacio, voy a decirle dónde voy a ejecutar la prueba, que yo puedo decirle o el nombre completo de una carpeta o incluso el archivo específico donde se va a ejecutar la prueba. Y adicionalmente voy a utilizar una bandera que es opcional, pero que me parece que es muy importante, que se llama --colors. Y después le coloco seguido always. Eso es para que me dé un formatico de color a la prueba como tal. Le vamos a dar un enter y vemos que él acá me dice que no pudo ejecutar la prueba porque my first test no pudo ser encontrado. Este archivo my first test no pudo ser encontrado. Esto es un error. El error es básicamente esto. El archivo se llama myfirsttests en plural y la clase se llama myfirstTest. Entonces debo corregir este error, ejecuto nuevamente la prueba y ahí sí ya veo que me funcionó. Entonces, miremos un poco qué nos está dando. Primero nos está dando un color amarillo, que creo que todos entendemos que un amarillo es como una alerta. Debemos tener cuidado ahí porque hay algo extraño. Me aparece una R, significa que ejecutó una prueba, pero la está marcando con este término risky. ¿Sí? Es decir, es una prueba, pero no está bien hecha, pocas palabras. Y me dice, hey, tienes un riesgo, un test con riesgos. Me dice que ejecutó my first test, ejecutó el método test first, me da aquí una explicación, me dice que no hay ninguna aserción, esto es importante, no hay ninguna aserción, y aquí al final me da, bueno, me dice la línea, y aquí al final me dice, ok, se ejecutó ok, pero incompleto, como saltado, como ignorado, o con riesgos algunos test.
Me dice que se ejecutó un test con 0 aserciones y un riesgo. ¿Por qué marco esto? Porque todo test debe devolver siempre una aserción. Eso es lo importante al momento de ejecutar las pruebas. Lo que devuelve es una aserción. Para eso, en la documentación oficial de PHP Unit, ustedes van a encontrar, aquí ya la tenía abierta, pero les voy a mostrar dónde se ubica. Cuando yo entro a la página inicial, acá, yo puedo entrar a la sección de documentación, escojo el idioma, y me puedo encontrar acá con todo el índice donde están todas las opciones que tengo con PHP Unit. En este caso nos vamos a ir a esta sección en el apéndice que dice aserciones y nos va a aparecer un listado gigante de las aserciones. ¿Una aserción qué es? Básicamente es como una prueba que me dice, de acuerdo a la aserción, me dice si se cumple o no se cumple. Eso es lo que hace. Vamos a hacer una prueba con una aserción muy básica que se llama assert true. Si yo le doy clic, aquí me aparece la explicación. Y assert true básicamente, ¿qué hace? Si el valor que yo le estoy pasando a la aserción es verdadero, la prueba pasa. Pero si el valor es falso, la prueba falla. Eso es lo que hace. Entonces vamos a hacer una prueba muy simple. Nos vamos a ir otra vez a nuestro código y vamos a colocar this, porque las aserciones son métodos que provienen de esta clase testCase. Entonces vamos a dar this assert true, abrimos paréntesis, porque acordémonos que se trata de un método, y vamos a mandar aquí un valor. Voy a mandarle un valor booleano que es false. Vuelvo a ejecutar mi prueba y vemos que ahora ya no me sale la R, pero ahora me sale una F que hace referencia a un fallo, un failure. Me dice que hubo un fallo, me da una explicación muy parecida y me dice que falló una aserción, o sea, me dio falso, pero debió haber sido true. Entonces acá en rojo me marca que se ejecutó un test, esta vez sí hubo aserción, pero falló. Entonces por eso me está marcando el error. Si yo cambio el valor en mi código por un true y me voy otra vez a la terminal y ejecuto el comando, miren que ahora me aparece un puntico, que el puntico siempre va a indicar que la prueba se ejecutó como aprobada. Me sale en verde un texto que dice, ok, se hizo un test y de ese test se hizo una aserción y todo funciona en orden. Es decir, esta prueba pasó sin ningún problema. Vamos a dejar por este video hasta acá. Es muy importante que entiendan bien este tema de la aserción y por qué es importante verificar que no tengamos ni amarillos ni rojos en nuestras pruebas. Todo debería pasar en verde. Los dejo con este video. Por favor, cualquier duda que tengan con respecto a lo que se explicó en este video, no duden en hacerlo en los comentarios.